Bendecido día, mis queridas amantes del crochet. En este día de hoy tenemos un videito nuevo. Haremos manta o una sábana para bebé. Yo escogí 4 colores que a mí me gustan. Entonces ustedes pueden elegir 4 colores de su preferencia. Yo elegí el color morado o color purple. De este color tengo el color lavender o lavanda. Este es el orquídea y este es un blanco hueso. Entonces vamos a hacer para este proyecto 36 granny squares o cuadrados de la abuela. Les voy a enseñar cómo va a ser nuestro granny square. Lo pueden observar aquí. Este va a ser el que vamos a hacer. ¿Ok? Vamos a hacer 36 cuadritos de estos. Para nuestro proyecto necesitaremos un ganchillo. Nuestro ganchillo es 5,5. Según la descripción de esta lana acrílica, necesitamos un crochet 5, dice de 5 a 5,5. Entonces este es, aquí está. Empezamos nuestro proyecto entonces, manos a la obra. Otra cosa, no olviden que necesitamos unas tijeras para poder cortar cada vez que hagamos uno. Entonces vamos a empezar. Empezamos moviendo todos nuestros hilos, nuestras lanas acrílicas a un lado. Y empezamos con el color blanco. De esta manera. Ok. Haremos un anillo mágico. Aquí pueden ver. ¿Ven? Tomo mi lana y la paso así. Y tomo entonces la lana, la paso por este lugar y volteo. Entonces, halo un poquito y hago 1, 2, 3. Una cadenita de 3 puntitos. Aquí voy a hacer ahora un punto alto o punto vareta. 1. Aquí está. Ya tengo 2 puntos aquí. La cadeneta es un punto y este es el segundo punto. Vamos a hacer otro más. Entonces ahora ya tenemos nuestros 3 puntitos. 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer una cadenetita de 2 puntos. 1 y 2 puntos. Aquí los tenemos. Vamos ahora a hacer otro punto alto o punto vareta, introduciendo nuestro ganchillo por este que es el punto o anillo mágico que hicimos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer 1, 2 y 3 puntos vareta. 2 y este sería el tercero. 3. Aquí estamos haciendo nuestro tercer punto. Ven, entonces vamos ahora a hacer una caneta de 2 puntitos de nuevo. 1 y 2. Vamos a hacer 4 de la misma manera. Vamos a hacer ahora. 1. Ahora vamos al segundo. Segundo. Y tercero. Aquí estamos, 3. Ahora hago mi cadeneta de 2 puntitos, 1 y 2 puntos. Hago de nuevo un cluster o un grupo de 3 puntos altos o puntos vareta. 1, 2 y este es el tercero. Vamos, tercero. Entonces, ahora que tengo mis 4 grupos, voy a alar este hilito de esta manera. ¿Ven? Lo halo y va a quedar así en forma de un cuadrito. Este punto que está aquí, vamos a hacer esto. ¿Ven ese punto? Recuerden que tenemos que hacer una cadeneta para poder cerrar esta que sería nuestra primera vuelta. Entonces yo voy a tomar este punto de inicio, esta hilada, esta lana de principio, la voy a juntar con este
y voy a hacer esto. Voy a hacer una cadeneta de 2 puntitos usando esa lana también. Eso es para poder esconder la lana que me queda. 1 y 2 puntos. ¿Ven? Con esa lana. Entonces aquí, al principio, donde hice la cadeneta de 3, al principio, aquí mismo, ven 1, 2 y 3. Esta es la cadeneta, 1, 2 y 3. En el tercer punto de esa cadeneta voy a introducir mi ganchillo y voy a hacer un punto deslizado tomando esas dos hiladas. Sí, punto deslizado, ya lo hice. Ahora voy a hacer un punto más deslizado. Sería este, es el primero, y ahora voy a hacer un segundo. ¿Ven? Que mi primer punto deslizado está en medio del primer y segundo punto. Ahora voy a hacer un punto deslizado en el tercero, en medio del segundo y el tercer punto. Aquí es otro puntito deslizado. De esta manera. Aquí está. Entonces, aquí, en esta cadenetita de el principio, voy a hacer un puntito bajo. Ahí lo hice, 1. Entonces ahora voy a hacer 1, 2 y 3 puntos. ¿Ven? Aquí está. Entonces ahora voy a hacer. Esta es la segunda vuelta. Ya en esta segunda vuelta ya hice mis 3 puntitos para empezar mi segunda vuelta. Voy a hacer 2 puntos altos. 2. Este es el segundo punto alto. Pueden observar. 1, 2 y 3 con la cadenetita, que sería un punto alto. Ahora voy a hacer una cadeneta de 2 puntos. 1 y 2 puntos. Voy a introducir en el mismo lugar, en la primera cadeneta, ¿verdad? Aquí. Voy a hacer 3 puntitos altos de nuevo. 1, 2 puntos altos y este es el tercer punto alto. Si pueden ustedes observar, ya la hilada del principio la escondí y solamente quedó esa puntita que podemos cortar al final. Entonces, aquí tenemos 2 puntos. Esta es nuestra segunda vuelta. Ahora, no vamos a hacer ninguna cadeneta, sino que vamos a pasar a esta segunda cadeneta para hacer nuestro grupo de 3 puntos altos. Y hacemos 1, 2, 3 puntos altos. Ahora sí. Ahora hacemos una cadeneta de 2 puntos. 1 y 2 puntos altos. Y en el mismo lugar donde hicimos el grupo de los 3 puntos altos, ahora vamos a hacer otro grupo de 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. Aquí terminamos. Ahora volvemos y terminamos este grupito de puntos altos. Entonces ahora, sin hacer ninguna cadeneta ni ningún trabajo, pasamos a la otra cadeneta de aquí al lado. Y hacemos esto. Introducimos nuestra agujeta y hacemos nuestro primer grupo de puntos altos, de 3 puntos altos en esta cadeneta. 2, 3. Ahora hacemos una cadeneta de 2 puntitos. 1, 2 puntitos. Ahora hacemos el segundo grupo de puntos altos. 3 puntos altos, ¿verdad? 1, 2 y 3 puntos altos. Hasta ahora llevamos 3 grupos de puntos altos en la segunda vuelta. 1, 2 y 3. Vamos al último. En esta cadeneta que queda aquí, pasamos de nuevo nuestro ganchillo, introducimos por la cadeneta, debajo de la cadeneta, y tomamos y hacemos un punto alto. Hacemos un segundo punto alto para nuestro grupo de 3 y 3.
Entonces, ¿ahora qué hacemos? Hacemos una cadeneta de 2 puntitos, 1 y 2 puntos. Y hacemos nuestro grupo de 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. Entonces, vamos a cerrar esta segunda vuelta introduciendo nuestro ganchillo en 1, 2 y 3. En el tercer punto, en este punto que está aquí, que es el de la cadeneta, vamos a cerrar nuestra segunda vuelta. Entonces vamos, introducimos el ganchillo y vamos a hacer un puntito deslizado, ¿verdad? Ahí lo hicimos. Si pueden ustedes ver, aquí tenemos un cuadradito ya. Nuestro cuadrado. Entonces, aquí tenemos este punto deslizado. Ahora vamos a hacer un punto deslizado en medio del segundo y tercer punto, que sería este, aquí. Y aquí mismo, entonces, voy a hacer esto. Voy a cortar mi hilo, pero antes de cortar el hilo, voy a pasar este hilo por ese puntito que tenía y ahora sí voy a cortar. No muy largo, no muy corto, ya corté. Ahí está. Ahora lo que simplemente vamos a hacer es un cambio de color. Ya no usamos el color blanco, terminamos con el color blanco, ¿verdad? Ahora vamos al siguiente color, que para mí es este, el lavender o lavanda. Este es mi segundo color, el que yo decidí que quiero usar, ¿verdad? Entonces vamos a ver, para que lo podamos usar. Aquí estoy. Ok, vamos. Este es mi segundo color. Para hacer el cambio de color, de mi parte, solamente voy a hacer esto. Voy a hacer un pequeño nudito entre los dos colores, el blanco y el lavanda. Así. Voy a unirlos. Algo sencillito. Aquí está, ¿verdad? Yo voy a tomar estos dos hilos y los voy a colocar así. Y los voy a pasar por estos puntos para que queden guardados y no tener que esperar terminar nuestro trabajo para empezar a cortar hilos, a organizar. Este, lavanda, ya está amarrado y lo voy a tomar y voy a hacer mi primer puntito, que es 1, ¿verdad? 2 y 3, una cadeneta de 3 puntos en este primer punto para hacer la tercera vuelta. Para esta tercera vuelta voy a hacer lo mismo que hice en la segunda con una variación. Voy a hacer en este punto, hago mi cluster, mi grupo de 3 puntos altos. 3 puntos altos. Entonces ahora hago 1, 2, mi cadeneta. Hago mi otro grupo de puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. Aquí están los 3. Ahora lo que voy a hacer es, vamos a esconder este hilo que se está, para que no se confundan viendo el blanco ahí, aquí, ahí está. Vamos todo. Ahora ven, ya hice mi primer grupo de 2 puntos, de puntos altos, ¿verdad? 2 grupos de 3 puntos altos cada grupo. Ahora, sin hacer cadenetas, voy a tomar mi hilada y en medio de estos 2 grupos, pueden observar ustedes, 1, 2, aquí en medio voy a hacer mi primer punto alto. Un punto alto. Y aquí vamos. Vamos a hacer un punto doble. ¿Ven? El segundo punto será un punto doble, ya saben. Un punto alto, ahora viene un punto doble. Este punto doble, miren cómo va a ir introduciendo mi agujeta en medio, vamos, aquí quiero hacerlo bien, en medio de este punto, de esta manera vamos a hacerlo, miren. Este punto irá así, punto doble, voy a introducir mi agujeta por detrás del punto que está en el medio de la primera vuelta y voy a tomar ahora mi lana, la voy a pasar por detrás de ese punto
levanto y hago 1, 2 y cierro mi punto doble. Ahora voy a hacer un punto alto aquí, donde mismo hice el primer punto alto. Aquí van. Ahora ven ustedes que aquí tengo 3 puntos, ¿verdad? 3 puntos que son un punto alto, un punto doble y un punto alto. Entonces, para pasar al próximo grupo, voy a hacer aquí. Entonces, voy a entrar, introducir mi ganchillo por esta cadeneta y voy a hacer un grupito de 3 puntos dobles. Así. 1, 2 y el tercero. Ahora voy a hacer una cadeneta de 1 y 2 puntos. Voy a introducir el ganchillo en el mismo lugar y voy a levantar ahora 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. Ahora voy a pasar al siguiente punto. Recuerden, estamos en la tercera vuelta y estamos haciendo una variación de lo que hicimos en la primera y en la segunda vuelta. Ahora vamos a tomar nuestro ganchillo y en medio de este punto, pueden verlo aquí, vamos a hacer, introducimos por debajo de este puntito que está aquí, hacemos un punto alto. Ahora, hacemos, el próximo punto es el punto doble. 1, 2. 1 y 2, punto doble. Ahora vamos a introducir nuestro ganchillo en la primera vuelta, ¿verdad? En el punto que está en la primera vuelta, que es este, en medio de estos, son 1, 2 y 3, ¿verdad? Un grupo de 3 puntos. En el medio de este, introducimos el ganchillo y lo pasamos por el punto del medio. Introducimos el ganchillo, tomamos nuestra lana, la subimos y hacemos 1, 2 y cerramos el punto doble. ¿Ven que queda como enganchadito? Entonces vamos a hacer ahora en el mismo lugar. ¿Ven que hicimos en el primer punto alto? Vamos a hacer el punto alto que va aquí. Ven, aquí vamos. Un punto alto. Ahora vamos a este. Vamos ahora a hacer en este, vamos a hacer los dos grupos. Entonces, nuestros 2 grupos de 3 puntos altos. 1, 2, 3 puntos altos. Vamos. Ahora vamos a hacer una cadeneta de 2 puntos. 1 y 2 puntitos. Vamos. Vamos a hacer nuestros puntos, 3 puntos altos de nuevo. 1, un punto alto, 2 puntos altos y 3 puntos altos. Vamos. Aquí está. Y terminé mi grupo de puntos altos. Ahora voy a hacer lo mismo que hice aquí. Vamos a hacer, este será nuestro tercer grupito. Ok, vamos, un punto alto. Ven, en este, en medio de estos dos, hago un punto alto. Ahora voy a hacer mi punto doble. Introduciendo, recuerden, mi ganchillo en este grupo que está en la primera vuelta, que es así, introduciendo en medio de 1, 2, 3. Aquí entro mi ganchillo, lo saco por el otro lado, ¿ven? Entro, introduzco, que sería el punto. Introduzco, tomo la lana. Esperen, aquí está, tomo mi lana y hago 1, 2 y 3. Cerrando, ok. Aquí cerré mi punto doble. Ahora voy a hacer un punto alto. Aquí está. Ahora voy a hacer ya este sería el cuarto grupo de 2. 1, 2, 3. Hago mi cadenetita 1 y 2. Ahora hago mi grupo de 3, 1, 2
y 3 puntos altos. Aquí están. Ya en el último punto que me queda, que es este, voy a hacer lo mismo que hice en estos que son un grupo de 3 solamente, no de 6. Vamos. 1. Hago mi punto doble. Introduzco en la primera vuelta. Introduzco. Lo paso. Hago 1, 2 y cierro. Ahí está mi punto doble. Ahora hago un punto alto. Aquí está mi punto alto. Entonces aquí ahora estoy alando la lana. Vamos a cerrar nuestra tercera vuelta introduciendo nuestro ganchillo en el tercer punto que ven aquí de esta primera cadeneta que hicimos para levantar la tercera vuelta. 1, 2 y 3. En este puntito que está aquí arriba, aquí vamos a cerrar con un punto deslizado, ¿verdad? Esperen. Aquí va cerrando con mi puntito deslizado. Tomo mi lana, lo paso y aquí cerré. Pueden ver. Entonces aquí vamos a hacer ahora en medio del segundo y el tercero otro punto deslizado. Aquí en el cuarto hacemos lo mismo, un punto deslizado, ¿verdad? Aquí donde empieza la cadeneta, hacemos un punto deslizado y hacemos ahora 1, 2 y 3, un puntito de 3 cadenetas, ¿ven? Hacemos ahora nuestro grupo de 3 puntos altos. Aquí está. Recordando siempre que la primera cadeneta se asume que es también un punto alto. Aquí está. Entonces ahora hacemos una cadeneta de 2 también. 1 y 2. Una cadeneta de 2 puntitos y hacemos esto. Una. Hacemos nuestros 3 puntos altos. 1. 1, ¿verdad? 2. 3. Aquí hay 3 puntos altos. Esta es la cuarta vuelta. Y la cuarta vuelta la estamos haciendo con este color lavender, color lavanda. Ahora vamos, ustedes ven, en esta vuelta, después que hacemos el grupo de 2 clústeres de puntos altos o grupitos de puntos altos, donde hacemos la cadenetita, aquí hay 2 espacios, 1 y 2 espacios. En cada uno de estos espacios vamos a hacer un grupo de 3 puntos. Y esta es la manera, vamos a hacer los puntos aquí como hicimos este que está aquí. Entonces hacemos un punto alto, ¿verdad? El puntito alto. Ahora tomamos y vamos a hacer un punto doble y lo vamos a hacer de esta manera. En este punto que está, que sería en la tercera vuelta, el blanco, vamos a tomar 1, 2 y 3. En este grupo de 3, en el medio del 1 y del 2, 1 y 2, entramos nuestra agujeta y la sacamos por en medio del 2 y el 3. Aquí. ¿Ven? El punto del medio, introducimos la agujeta y la sacamos del otro ladito y tomamos la lana, la pasamos, subimos un poquitín, hacemos un punto doble, 1, 2 y cerramos ese punto doble. Ahora hacemos el punto alto en el mismo lugar que habíamos hecho el primer punto alto. Así. Entonces ahora saltamos y dejamos esto que está aquí. Pasamos al próximo espacio, que sería este espacio, y hacemos un punto alto de esta manera, puntito alto. Hacemos ahora un punto doble, introduciendo nuestro ganchillo en los puntos que están debajo, que esté la tercera vuelta, 1, 2 y 3, introduciendo en el medio, sacándolo por el otro lado. Introducimos la agujeta en medio del 1 y del 2 y sacamos en medio del 2 y del 3. Tomamos
la lana, la levantamos poquito y hacemos un punto doble. Aquí está, cerramos ese punto doble y hacemos ahora un punto alto o punto vareta en el mismo lugar que habíamos hecho el primer punto alto. Ahí está, terminamos. Vamos ahora a hacer nuestro grupo de 2 clústeres o tríos de puntos altos. Un punto alto en el próximo espacio donde está la cadeneta, segundo punto alto en el espacio donde está la cadeneta, esperen, tercer punto alto en ese mismo lugar, hago una cadeneta de 2 puntitos y ahora introduzco en el mismo lugar y hago 3 puntos altos, un grupo de 3 puntos altos, 2 y 3 puntos altos. Cerré. Ahora en medio de estos dos lugares, como pueden ver, voy a hacer mi primer trío. Este es un punto alto que pueden ver dónde entre la agujeta para este punto alto, aquí. Ahora vamos a hacer nuestro punto doble y introduciéndolo en este lugar, ya saben dónde, tomo, levanto un poquito, hago mi punto doble, cierro mi punto doble y ahora voy a hacer un punto alto, introduciéndolo en el mismo lugar donde había hecho el otro punto alto. Aquí está, cierro este punto alto. Aquí ya tengo mis 3 puntos. Ahora voy a tomar mi agujeta para hacer un punto alto en el próximo espacio, que es este. ¿Ven? Aquí está. Tomo un punto alto. Ahora voy a hacer un punto doble y lo voy a introducir aquí en medio del puntito 1 y el 2 y hago lo mismo. Ya esto es una secuencia repetitiva, pero voy a estar con ustedes hasta que termine el granny square o el cuadrado de abuelita. Vamos, ahora voy a hacer un punto alto en el, ven, lo hago así para que sepan dónde van a introducirlo. Aquí, este es mi punto con ustedes para que no se confundan. Si alguna pregunta hay, la pueden hacer en los comentarios cuando este video termine. Vamos, aquí está. Entonces ahora voy a pasar al siguiente grupo de 2 tríos de puntos altos. Aquí donde está la cadeneta, introduzco mi ganchillo de nuevo, hago un punto alto, 2 puntos altos, 3 puntos altos. Ahora hago una cadeneta de 2 puntos, 1 y 2 puntitos. Ahora hago mi grupo de 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Pueden ver. Vamos a hacer el siguiente, ya saben. Aquí hay los espacios aquí. Vamos a hacer el trío. Vamos a hacer un punto alto. ¿Ven dónde lo introduje? El punto alto. Entonces ahora vamos el punto doble que va tomando. Vamos a hacer 1, 2 y cierro mi punto doble. Ahora voy a hacer el punto alto que va aquí mismo al lado de ese punto doble. ¿Está? Entonces ahora vamos a hacer el próximo trío. Un punto alto en el próximo espacio, ¿vieron dónde estaba? Ahora vamos a hacer el punto doble, tomando la hilada de el blanco, introduciendo el ganchillo en medio de los 2 puntos blancos, subo, cierro mi punto doble. Ahora hago mi punto alto o punto vareta, como ustedes le llamen en sus países. 2. Entonces aquí ahora voy a hacer, ven, en el siguiente espacio, que es donde están las cadenetas, siempre se van a guiar por esto. Recuerden que los espacios donde están las cadenetas es que van el grupo de 2 pares de 3. Así de sencillo.
seguían por ahí. Ya saben que esos son los lugares donde tienen que colocar 6 puntos altos y una cadeneta. 1, 2 puntos altos, 3 puntos altos. Hago mi cadeneta, 1, 2, una cadeneta de 2 puntitos y hago mi segundo grupo o trío de puntos altos. 2 puntos altos y mi tercer punto alto. Aquí está. Ahora, en el próximo espacio voy a hacer solamente un trío de 3 puntos, empezando, ven, aquí está el espacio, introduzco mi cadeneta, debajo saco la lana, hago un punto alto, hago ahora mi punto por en medio de los puntos de la tercera vuelta, subo mi punto doble, lo cierro, hago ahora un punto alto y terminé con este grupito. Ahora voy a hacer mi último grupo de 3. 1, vamos, un punto alto. Ese fue en el próximo espacio. Voy a tomar ahora mi agujeta, la voy a introducir. Vamos, este es el punto doble. Aquí. Entonces ahora tomo mi lana y voy a hacer un punto alto. Y este es aquí el último grupo de la tercera vuelta. Ahora vamos a cerrar esta tercera vuelta con un puntito deslizado en esta cadenetita, en el final de la cadenetita, en el tercer punto de esta cadeneta, hago un punto deslizado para cerrar esta tercera vuelta. Ahora, en medio del segundo y del tercero, voy a hacer otro punto deslizado y en esta, por debajo de la cadeneta, entro mi agujeta, tomo y hago otro puntito deslizado y voy a cerrar cortando aquí, ¿verdad? Corto aquí, así de simple. Este es mi cuarta vuelta. Ahora voy a cambiar el color, por eso corté, porque pienso cambiar el color lavanda a mi color orquídea. Para cambiar de color solamente voy a tomar estos 2 hilos, el orquídea y el lavanda, y voy a hacer un pequeño nudito, así de simple. Vamos, mi pequeño nudito, aquí estoy. Y tomaré estos hilos y los pasaré por debajo. Así. Okay. Siempre traten de cortar a distancia del nudo, no tan cerquita del nudito que hicieron, porque puede ser que el trabajo entonces se les desbarate, entonces, o se desuna. Entonces, por eso yo siempre corto los hilitos un poco alejados. Ok, aquí voy. Corto el sobrante. Ahí está. Ya está. Entonces ahora vamos a empezar nuestra quinta vuelta con el color orquídea. Recuerden, estamos haciendo este granny square. ¿Ven? Solamente me falta ahora el color orquídea. Vamos ahora con nuestro color orquídea. Vamos a hacer un puntito aquí. Esta es nuestra primera cadeneta y vamos a hacer el primer punto de nuestra cadeneta de la quinta vuelta. 1, 2 y 3 puntitos. Ahora vamos a hacer un punto alto. Aquí está. Y vamos a hacer ahora otro punto alto para tener nuestros 3 puntos altos. Aquí están 3 puntos altos. Ahora vamos a hacer una cadeneta de 2 puntitos. 1 y 2 puntitos. Vamos a hacer ahora nuestro segundo grupo de puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. Aquí están los 3. Este es el primer grupo de 2 tríos de puntos altos. Esta sería la mejor manera de decirlo. Entonces ahora vamos a hacer los mismos puntos que hicimos aquí en la cuarta vuelta, en la quinta. En medio, no se preocupen por esta parte que no se va a notar porque ahorita la cubrimos con tejido.
Aquí vamos. En medio de estos dos grupos de 3, vamos a hacer nuestro primer punto alto. Ahora vamos y hacemos nuestro punto doble, introduciendo el ganchillo en el color lavanda de la tercera vuelta. Vamos, ven, cuarta, esta es la quinta, entonces esta es la tercera. Aquí vamos a introducir nuestro ganchillo en medio de este punto, como ya lo habíamos hecho anteriormente. Vamos a hacer 1, 3. Aquí cerramos nuestro punto alto y ahora hacemos el punto alto o punto vareta. Ya tenemos nuestro primer grupo. Entonces ahora vamos a hacer de nuevo en el próximo espacio lo mismo, un punto alto. Vamos a pasar la agujeta, vamos para hacer el punto doble. Hicimos un punto alto, ahora vamos al punto doble y lo vamos a introducir. ¿Están viendo este punto que está aquí? Miren, este puntito que está aquí, vamos a pasar por este. Ahora va a ser más notable. Por este punto, ven, aquí, por ahí introducimos la agujeta, ven, y tomamos nuestra lana, la subimos un poquito y hacemos 1, 2 y cerramos nuestro punto doble. Ahora al ladito, aquí vamos a hacer un punto alto, como lo habíamos hecho anteriormente. Aquí está. Ahora vamos un punto alto. Vamos ahora a hacer en medio de estos puntos de la tercera vuelta, hacemos nuestro punto doble. Vamos. Cerramos este punto doble, hacemos el punto alto aquí al lado. Entonces ahora vamos a pasar a nuestro par de tríos. Okay, vamos a hacer nuestros puntos altos con nuestra cadeneta en medio. Nuestro trío o grupo de 3 puntos altos. Entonces ahora vamos 1, 2, una cadeneta de 2 puntitos y hacemos 3 puntos altos en esta cadeneta. Bye. Punto alto, 1, 2, 3 puntos altos. Aquí están 3 puntitos altos. Ahora vamos a hacer el siguiente grupo de 3. Va a ser aquí, ven, pueden ver este aquí en este espacio y hacemos esto. Tomamos nuestra agujeta, la introducimos, entramos, cogemos lana y hacemos un punto alto. El próximo punto será un punto doble y voy a hacer en este punto que está aquí, pueden verlo, aquí en el medio, entre el 1 y el 2, introducimos nuestra agujeta, tomamos y pasamos por el otro lado de ese mismo punto y cogemos la lana, la pasamos, subimos un poquito como hemos hecho anteriormente, hacemos nuestro punto doble y ahora un puntito alto al lado, pero introduciendo, miren en dónde, en ese espacio, aquí está. Ahora seguimos. Vamos a hacer en el próximo espacio, en este, vamos a hacer lo mismo que hicimos. Okay, un punto alto, un punto doble que vamos a introducir por este punto que ya es notable. Vamos a introducirlo por aquí, por detrás de ese punto. Tomamos y hacemos este punto doble. Ahora hacemos un punto alto aquí al lado. Okay, ahora vamos en el otro lado, en el otro espacio que está aquí, hacemos nuestro primer punto alto, un punto alto. Ahora tomamos y hacemos el punto doble, siempre recordando
que estamos en la quinta vuelta y que donde vamos a introducir nuestra agujeta es en el grupo de puntos que está en la tercera vuelta. En medio del 1 y del 2 de la tercera vuelta de este grupo vamos a introducir nuestro ganchillo por detrás de esta manera y vamos a tomar la lana, la subimos un poquitín, hacemos un punto doble, este punto doble aquí, y ahora vamos a hacer nuestra punto alto, punto vareta al lado de este punto. Aquí. Repito y repito por si acaso en algún momento se confunden, en otro momento puedan encontrar o entender lo que estoy haciendo. Entonces en medio de aquí donde está la cadeneta, vamos a hacer un punto alto, 2 puntos altos, 3 puntos altos y una cadeneta 1 y 2. Recuerden siempre que el grupo de 6 puntos altos con la cadeneta en medio siempre se va a hacer donde vean esos 2 puntos unidos. Donde está la cadeneta, ahí es solamente donde tendrán que hacer el trabajo de 2 grupos de 3 puntos altos. En los otros lugares donde tengan los espacios, harán solamente un grupo de 3, no de 6. Así que donde hay cadenetas, ahí van las cadenetas y van 6 puntos altos. Vamos, entonces aquí vamos a cerrar nuestro grupo con cadeneta, un punto alto, 2 puntos altos, 3 puntos altos y ya terminé este grupo con la cadeneta. Entonces ahora vamos al próximo espacio que es este. ¿Ven? Tenemos 1, 2 y 3 en este lado. 1, 2 y 3. Entonces en este primero vamos a hacer un punto alto. Vamos a hacer nuestro punto doble tomando en cuenta que vamos a introducir nuestro ganchillo en la tercera vuelta. Aquí 1, 2 y 3, el punto que está directamente abajo. En la tercera vuelta, estamos en la quinta, bajamos a la tercera y hacemos así. Tomamos, introducimos el ganchillo por detrás de ese punto y lo pasamos por el otro lado. Tomamos la lana y hacemos nuestro punto doble. Punto doble de esta manera y al lado hacemos un punto alto. Entonces aquí se terminó. Continuamos haciendo eso mismo. Vamos a hacer en el próximo espacio, que sería el segundo espacio, vamos a tomar y hacer un punto alto. Luego vamos a hacer nuestro punto doble y ya aquí es notable dónde tenemos que hacer el punto doble. Este es el lugar fácil para hacer el punto doble. Vemos este punto alzado aquí, como quien dice, y pasamos la cadeneta por detrás de ese punto que está aquí. La pasamos de esa manera, ¿ven? Aquí tomamos nuestra lana, la pasamos por ahí, por ese espacio y hacemos nuestro punto doble. Ya. Ahora vamos a hacer nuestro punto alto, punto vareta, que es al lado, aquí, pero introduciéndolo en el cuarto. Aquí está. Cerramos. Ahora vamos a hacer nuestro tercer grupo de este ladito. Vamos a hacer un punto alto en el próximo espacio que tienen. 1. Ahora vamos a hacer nuestro punto doble introduciendo nuestro ganchillo en este grupo de puntos de la tercera vuelta en medio del puntito de la vareta 1 y 2. Entramos en el ganchillo, la pasamos por al lado de este y tomamos lana, la pasamos y con cuidado hacemos nuestro punto doble. Aquí está. Ahora vamos al lado de este punto doble, le hacemos el punto alto, pero recordando que entramos nuestro ganchillo en este cuarto, debajo de este cuarto de la cuarta vuelta, del punto de la cuarta vuelta. Aquí está. Ya lo hicimos. Ahora vamos a hacer nuestro grupo de 3, que son 2 pares de 3 puntos altos. Un punto alto, 2
3 puntos altos y ahora mi cadeneta, 1, 2. Aquí está. Ahora vamos un punto alto. 2 puntos altos. 3 puntos altos. Y terminamos con este grupito. Ahora vamos a pasar al siguiente espacio, que tenemos un espacio, 2 espacios y 3 espacios. Vamos a hacer nuestro grupo de 3. Vamos. Un punto alto. En ese espacio ya hice mi primer punto alto. Ahora vamos a hacer nuestro punto doble pasando la agujeta. Vamos a hacer 1, 2 y cerramos el punto alto. Ahora vamos a hacer nuestro punto vareta o punto alto. Aquí hicimos nuestro primer grupo de 3. Ahora vamos a hacer el segundo en medio de este punto que está aquí y estos que están aquí. Aquí está el espacio. ¿Lo ven? Vamos a hacer el punto alto, un punto alto. Luego vamos a hacer nuestro punto doble, introduciéndole por este punto que ya es más reconocible. Hacemos ese punto doble. 1, 2 y cierro el punto doble. Ahora voy a hacer el punto vareta o punto alto. Un punto alto. Aquí está. Vamos a hacer el siguiente, que sería en este espacio que está entre estos dos, ya para terminar nuestra quinta vuelta y pasar a la sexta. Un punto alto. Ahora vamos a hacer el punto doble, introduciéndolo por donde ya sabemos. 1, 2 y terminé. Punto alto. Ahora, punto doble. Ahora vamos a hacer este punto alto. Un punto alto y ahora vamos a cerrar nuestra quinta vuelta. Cerramos la quinta vuelta viendo que este punto, el primer puntito, es una cadeneta. Introducimos el ganchillo en el tercer punto de esa cadeneta de 3 y hacemos un puntito deslizado. Ahora en medio del segundo y el tercero, que es este, hacemos otro punto deslizado y en el siguiente, que es la cadeneta, tomamos nuestro hilo y hacemos un punto deslizado. Ahora subimos con 3 puntitos, con una cadeneta de 3 puntitos, 1, 2 y 3 puntitos, ¿verdad? Ahora hacemos 2 puntos altos, un punto alto, otro punto alto para un grupo de 3, ¿verdad? Esta es la sexta vuelta. Aquí vamos, entonces ahora vamos a hacer nuestra cadenetita, una cadeneta, 2 cadenetas, una cadeneta de 2 puntos. Vamos a hacer nuestro grupo de 3 puntos altos, 1, 2, vamos, tercer punto alto, aquí está. Continuamos entonces ahora en este lado. Recuerden que les dije que no se iban a ver los hilitos y eso. Ahora ven por qué. Ahora vamos a hacer en este grupo, van a ver. Ahora aquí en vez de 2, estamos en la sexta vuelta. Vamos a hacer 1, 2 y 3 grupos de 3 puntos. Vamos. Ahora vamos aquí. Vamos a hacer un punto alto aquí, introduciendo mi ganchillo. Miren dónde introduzco mi ganchillo. En medio de estos dos, aquí por debajo, tomo y hago un punto alto. El siguiente punto será un punto doble y lo voy a introducir aquí en el punto de la cuarta vuelta, en medio, así. Tomo, hago mi punto doble, aquí está, y hago mi punto alto o punto vareta al lado de este. Ven que el hilito que se veía ya no se nota. Entonces aquí está. Vamos a hacer el siguiente grupo. Un punto alto. Vamos a hacer ahora el punto doble y tenemos, ahora se nota dónde, ¿verdad? Aquí vamos a introducirlo por este punto
que sería, ven, 1, 2 y 3. Este es de la cuarta vuelta. Vamos a introducir nuestro ganchillo por este punto que está aquí, que es el del medio de la... Esta es la cuarta vuelta. Ok, vamos a hacer un punto doble. Vamos a hacer ahora el punto alto o vareta. Aquí está. Terminé con ese. Ahora vamos a hacer en el siguiente grupo, que es este, haremos lo mismo, un punto alto. Vamos ahora a hacer un punto doble, introduciendo el ganchillo en este punto que es notable ya, en este levantado de punto que pueden ustedes ver aquí. Introduzco mi ganchillo, levanto un poquito y hago mi punto doble. 1, 2, cierro. Al lado de ese punto, pero introduciéndolo por el quinto, introduciendo la agujeta aquí, ¿ven? Están viendo aquí. Al lado de este punto, aquí introduzco mi agujeta, tomo y hago mi punto alto. Ahora vamos a hacer el próximo grupo, que es este aquí. Vamos a hacer un punto alto. Al lado de ese punto alto vamos a hacer nuestro punto doble, introduciendo el ganchillo en lo que sería la cuarta vuelta. Introducimos el ganchillo en el medio de esos puntos. Y aquí está. ¿Ven? Y al lado hago mi punto alto. Punto doble, punto alto, cierro. Ven. Pueden ver. Ahora vamos a hacer nuestro grupo de 2 pares. 1, 2, 3 y hago mi cadeneta. 1, 2, cadeneta de 2 puntos y ahora hago mi otro grupito de 3 puntos altos. 1, 2, 3 puntos altos. Aquí está. Aquí llevo mis 3 puntos altos. Entonces, ¿ahora qué hago? Hago esto. Hago lo mismo que hice anteriormente. 1, 2, 3 y 4 espacios. En 4 espacios voy a hacer mis 3 puntos. Vamos a hacer un punto alto en el primer espacio. Vamos, ahora en ese mismo lugar vamos a hacer nuestro punto doble, introduciendo el ganchillo en la cuarta vuelta. En este punto de la cuarta vuelta paso, tomo punto y hago mi punto doble. ¿Ven? Aquí está. Ahora al lado hago un punto alto. El mismo procedimiento lo vamos a hacer en este espacio, en el siguiente espacio que estamos notando aquí. Vamos a hacer un punto alto. Ahora tomamos y hacemos el punto doble, pasando nuestro ganchillo por este punto que podemos notar aquí en la cuarta vuelta. En la cuarta vuelta tenemos este clúster, este grupo de 3, 1, 2 y 3. En el del medio, que es el segundo del medio, 1, 2, en el segundo, aquí paso mi agujeta por detrás de ese punto, así, ven, y tomo la lana y la vuelvo a pasar por detrás del punto, levanto un poquito, hago un punto doble en ese lugar y al lado de ese punto, pero introduciéndolo por la quinta vuelta, hago un punto alto. Hago entonces en el próximo grupo, que es el tercer aquí, voy a hacer lo mismo, el punto alto, voy a introducir mi ganchillo por este punto que sí es notable y pasamos, levantamos un poquito, hacemos nuestro punto doble, vamos, y al próximo es el punto alto, punto vareta. Aquí estamos. Okay. Esta es la sexta vuelta. Ahora vamos a hacer en el próximo espacio, hacemos lo mismo, un punto alto.
Vamos a tomar ahora, hacer un punto doble, introduciendo nuestro ganchillo en esta cuarta vuelta, 1, 2, 3 puntos.